Apreciados oyentes, amados hermanos en Cristo, quiero compartir un pensamiento de la palabra de Dios con todos ustedes. Y para ello voy a invitar a los que tienen una Biblia a mano, a abrir esa Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Segundo libro de Samuel, el capítulo 15, y vamos a leer desde el primer versículo, 12 versículos. Dice la palabra del Señor así: Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse ante él, porque era el príncipe, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Que el Señor bendiga la lectura de su buena palabra. Aquí tenemos a un hombre que se ha constituido en un ladrón de corazones. Dice el versículo 6, así robaba Absalón el corazón de Israel. Curiosamente, Absalón significa padre de paz o padre en paz. Sin embargo, su vida está signada por no ser un hombre de paz, más bien por ser un hombre dañino, beligerante, perverso, y terminó siendo un criminal. Ahora, cuando una persona se levanta temprano para buscar a Dios, porque dice acá que Absalón, el verso 2, se levantaba de mañana. Cuando una persona se levanta, como digo, temprano para buscar a Dios y trabajar, es honroso. Cuando se levanta para honrar a Dios, dice el Salmo 5, el verso 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué buena cosa es levantarnos temprano y la primera cosa, buscar al Señor. Pero no solamente nos levantamos temprano para
buscar al Señor y honrarle, sino también es bueno hacer como Ruth, la moabita. Se dice en el libro de Ruth, el capítulo 2, versículo 7, que Ruth entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. El dueño del campo donde se cosechaba era Booz, el que después llegó a ser esposo de Ruth. Cuando vino a ver a su mayordomo y la gente, los obreros que trabajaban, le llamó la atención esta moza, esta joven, y le dijo al mayordomo: ¿de quién es esta joven? Ah, dice, es la muchacha, nuera, viuda, que vino con Noemí de los campos de Moab después de la muerte de sus esposos. Y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar. ¿Qué ejemplo nos deja el salmista y esta mujer? El salmista en decir: por la mañana, Señor, oirás mi voz, primero. Y esta mujer que empezó a trabajar desde la mañana, sin parar. Qué cosa más hermosa leer estas sagradas escrituras de esta manera. Pero, en cambio, Absalón se levantaba temprano para hacer mal. Ahora, hay algunas cosas y actitudes equivocadas que configuran y conducen al desastre de la vida de Absalón, hijo de David. Hay cosas que conducen a esto. Una de ellas fue su restauración. Nosotros sabemos que Absalón tuvo que huir de su padre David el rey porque mató a su hermano, que por su parte violó a la hermana de Absalón. Y cuando volvió él del exilio, a tanta insistencia y artimaña de Joab, el jefe del ejército, lo trajo delante del rey. ¿Y qué dijo el rey? Esto lo pueden ustedes hallar en este mismo libro, Segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 24. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Esa no es la manera de restaurar. Toda restauración debe ser escritural. Absalón no fue restaurado en conformidad a la palabra de Dios. Ahora, quiero señalar en cuanto a esto algunos principios bíblicos. El que se equivoca, es decir, el que cae o peca, debe proceder como el hijo pródigo. El hijo pródigo se dio cuenta que había pecado, volvió y le dijo a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Confesión, arrepentimiento y confesión. O debe hacerlo como lo hizo David. David en el Salmo 51 tenemos un salmo que es su confesión prácticamente de su pecado. En el Salmo 51 David le dijo al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta fue la confesión del rey David. Y esto es bueno que lo tengamos muy en cuenta. Ahora, ningún hermano debe prestarse astutamente como Joab para conseguir el retorno de un creyente equivocado caído. Todo hermano debe contribuir con sus oraciones, con su comportamiento y con ese amor fraternal a que un hermano que se ha equivocado o ha caído en pecado reconozca su pecado y vuelva
a la grey, al redil, pero no prestarse como Joab, de hacer un retorno, una restauración fuera de lo normal y fuera de las escrituras. El pago que dio Absalón a Joab fue incendiarle su campo de cebada. Mire, hizo mal para hacer mal al rey y ahora el que él recomendó le incendió su campo de cebada. El hermano al que tú ayudes equivocadamente a levantarse o astutamente a restaurarse, tarde o temprano te va a pagar mal. Vas a cosechar tu propia siembra, vas a tomar de tu propia medicina. David, el rey, debería haber dejado a Absalón su hijo en el destierro, o de lo contrario recibirle y darle la bienvenida como correspondía. No decirle, bueno, ahora que se vaya a su casa, que no vea más mi rostro. Esa no es la manera de restaurar. Y fea cosa es cuando alguien finge arrepentimiento y vuelve a las andanzas de antes, aprovechándose de su dinero o de sus influencias. Qué distinto al hijo pródigo. Este Absalón tenía ambiciones. Eso lo vemos en el versículo 1. Primero, dice que se hizo de carros y caballos y un grupo, un pelotón de soldados que corrían delante de él. ¿Cuál era su ambición? Su ambición era destronar a su padre y constituirse él en el rey. Es bueno, no es malo tener ambiciones, pero ambiciones espirituales. Eso es bueno tener. El apóstol Pablo tenía ambiciones espirituales, porque cuando les escribe desde la cárcel de Roma a los hermanos en Filipo, en la carta a los Filipenses, el capítulo 3, él les dice en el versículo 7, Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Para qué? Verso 10, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Esta era la ambición, y esta es una ambición espiritual muy buena. Pero Absalón ambicionaba ser rey. Quería un lugar que no le correspondía. Algunos en la iglesia, en la asamblea, y usted haga una mirada así en la iglesia, va a descubrir que algunos no están conformes con el lugar que ocupan o que el Señor les ha asignado en su obra. Algunos quieren figurar, quieren mandar, quieren ser líderes en la iglesia. Y el Señor no levanta líderes en su iglesia. El Señor levanta ancianos, guardianes y pastores y guías espirituales. Previa capacitación que Él les da y previo llamamiento. La ambición es buena dentro de ciertos límites. Por ejemplo, un carpintero puede desear ser el mejor y vender más muebles, pero el momento que hace mal a otros para lograr esa ambición ya es una cuestión satánica. Este hombre, Absalón, dentro de esa ambición tenía una astucia. Esa astucia la leemos en los versículos 3 al 4. Bien claro, allí leemos esa astucia que tenía este Absalón. ¿Qué astucia? Dice que tenía la costumbre de sentarse en la puerta de la ciudad y pasaba alguien, le preguntaba de dónde viene y le daba razones aunque no las tenga. Y decía cómo, dice,
cómo quisiera yo, dice, ser juez para que vengan a mí con algún pleito, con algún negocio y yo les haga justicia. Esa era su ambición, ser rey. Quería un lugar que no le corresponde. Y esa era su astucia. ¿Cómo engañó a todos con su simpatía fingida? Todo fue hipocresía. Y en la iglesia del Señor y en nuestra vida no debe existir la hipocresía. Pero dice que tuvo éxito. Fue un criminal y como tal no se libraría del justo juicio de Dios. Es derecho de todos a ser amigos, pero no calumniando a los amigos que ellos ya tienen. Cuán fácil es dañar a otros, a otras personas, a otros hermanos, con simpatía o quejas infundadas. Este hombre cometió un sacrilegio. En el verso 7 dice que le dijo a su padre, al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que yo he prometido. Y era falso. Usó las cosas de Dios como un disfraz o pretexto para sus malas intenciones, como aquellas personas que toman la piedad como fuente de ganancia. Ay de aquellos en la viña del Señor, en la iglesia, que usan el ministerio o la evangelización como un medio de vida o modus vivendi. Es un sacrilegio. Los que utilizan las escrituras para llevar discípulos tras sí, como los 200 hombres que invitó y llevó Absalón, que iban con Absalón en su sencillez, sin saber nada. Y esto aquí nos deja una lección, hermanos. No sigamos a los hombres, más bien sigamos los principios escriturales sanos y santos. ¿Y cuál fue la calificación divina? En el verso 7, en el verso 6, ladrón. Así robaba Absalón el corazón del pueblo. Un ladrón. Era un ladrón. Y el Señor no aprueba ningún tipo de robo o de hurto. Una cosa es hablar al corazón, como Booz, que le habló a Ruth, y Ruth reaccionó y dijo: Señor mío, me has consolado porque has hablado al corazón de tu sierva. O como José, cuando murió su padre, habló a sus hermanos, quienes pensaron: el papá ha muerto, ahora sí José se va a vengar de nosotros y nos va a matar. José los llamó y les consoló y les habló al corazón. Eso es lo bueno. No hay que robar el corazón de un ingenuo usando las artimañas. No es bueno robar los corazones en la iglesia para hacer un partido, para hacer seguidores de uno. Tratemos de incentivar en todos los hermanos. Tratemos de hablarles al corazón para que vayan a Cristo, para que sigan al Señor y no a nosotros, no a los hombres. Que Dios añada su bendición a su buena palabra.